Lo que te puedo decir es que este libro surgió a raíz de que muchos otros escritores han querido reconstruirlo y me parece que era momento de que yo contara esta historia. Han pasado 16 años ya y este caso pues ha dado muchas vueltas, ha tenido muchas aristas y hemos conocido pues cada vez más de la irresponsabilidad con la que se difundió por parte de las autoridades este tema. Entonces yo cuento mi historia en este libro y cuento qué es lo que pasó conmigo, cómo investigué, qué es lo que hice para conocer cuál había sido la verdad en lo que a mí corresponde, porque hay que recordar que el medio en el que yo trabajaba, que era Televisa, me inculpó y tenía yo que demostrar que ese día simple y sencillamente trabajé como todos los días y afortunadamente se logró. Entonces en este libro cuento la historia de pues qué es lo que pasó antes, durante y después de este operativo. Que hay que decirle al público que pues muchas veces los medios estamos a expensas precisamente de que las autoridades nos informen respecto a ciertas actividades, detenciones, incluso la constelación de cárteles que se conocen, pues es construido por parte de las autoridades y a los medios nos toca ser intermediarios y narrar parte de esta situación, ¿no? Bueno, algo que es muy importante y que no debemos permitir ni acostumbrarnos es que la autoridad le mienta a la opinión pública. Y digo a la opinión pública porque lo hace a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación somos el intermediario y somos la voz que informa los acontecimientos. Pero cuando las autoridades, quienes se supone deben de dar información fidedigna, confiable, comprobada, mienten, deben ser exhibidos como en este caso. Me parece que no se ha hecho lo suficiente para responsabilizar a quienes manipularon la verdad en aquel entonces. Y bueno, parte de esta historia que yo cuento en el libro El caso Florence Cassés es justo cómo los medios actuaron en esa y en otras ocasiones y sobre todo cómo las autoridades los utilizaron, pero sobre todo cuál es la responsabilidad de las autoridades y no permitir, como decía, que utilicen a los medios para este fin. ¿Qué recuerdas tú de el previo y pues el momento en que se da esta Mira, cobertura? he tenido que reconstruirlo yo también los hechos, porque si hubiera sabido que este caso iba a ser tan trascendente, fue 2 meses después que empezamos todos a conocer que había ocurrido ahí un montaje, lo que han llamado un montaje. Lo que yo recuerdo es que era un día normal, era un día de cobertura más en la que, bueno, se iba a hablar del secuestro, que en aquel entonces era uno de los temas que azotaba principalmente a mucha gente que pues había sufrido desgraciadamente el tema del secuestro. Por eso era tan importante cubrir esta noticia y desarticular una banda como nos lo hizo saber la autoridad, era importante. Lo que yo te podría decir es que llegamos, se hizo la cobertura como se hubiera hecho cualquier otro día, como se hubiera hecho en cualquier otro momento, como la hubiera hecho cualquier otro reportero. Esa cobertura no tiene que ver con quién la cubrió, sino en los hechos. Y siempre he dicho que cuando el reportero se convierte en la noticia, algo anda mal. Entonces, lo que te puedo decir es, se hizo lo que le corresponde a un periodista, que es informar lo que se ve, dar los datos que la autoridad proporciona, que se supone que era una investigación confiable, y entrevistar a quienes se nos permitió entrevistar en este caso. Ese trabajo como periodista, en mi caso y en caso de todos los que estuvimos ahí, creo que estuvo hecho. El problema fue que la autoridad mintió, usó a los medios para manipular la opinión de la ciudadanía, y esto es lo que me parece que hay que destacar. Casos como este no deben de volver a ocurrir y por eso el libro. Y tú fuiste el que pagó los platos rotos de inicio, ¿no? O sea, con sí, la cuestión laboral. Nunca supe por qué, porque Televisa de alguna manera me puso en medio cuando Televisa debió haber protegido a su periodista. No sé por qué lo hicieron. Lo que sí te puedo decir es que faltan mecanismos también para la defensa de los periodistas y sobre todo para que casos como este pues no quedemos en medio indefendibles
y además que seamos utilizados también tanto por autoridades como por medios. Cuando un medio de comunicación publica algo, no lo hace solo, lo hace a través de un periodista, sí, pero lo hace también siempre, y más en televisión, con la anuencia de muchas personas. En este caso ocurrió así, y es por eso que también pues cuento qué es lo que pasó con cada uno de los personajes involucrados en esta historia. ¿Hubo fractura entre los compañeros también? No, al contrario, hubo muchísima solidaridad. Te puedo decir que por parte de todos los periodistas, los reporteros, hubo muchísima solidaridad. Todos tenían claro que ahí había un apoyo del medio hacia las autoridades, y creo que eso se reflejó en una conferencia de prensa en la que exigían que se dijera si algún periodista, alguna persona específicamente había pedido una recreación, que esto para empezar es un absurdo, porque las autoridades no están para cumplir los caprichos de ningún periodista ni de ningún medio de comunicación. No, te podría decir que hubo mucha solidaridad. Y sería mi crítica, es los medios, todos en general, reportaron un operativo, y de repente, pues a pesar de que se cuestionó a la autoridad y no se obtuvieron respuestas, pues ya se fue cambiando este tema hacia un montaje. Pero todos cubrimos ese operativo y nadie reportó un montaje porque todos vimos lo mismo. Aquí hay que decirlo, la autoridad usó a los medios de comunicación a su conveniencia, y eso es lo que no puede pasar. Ahora está detenido Genaro García Luna, pero pareciera que el caso del mentado montaje no sería tan relevante para las autoridades en aclararlo, ¿no? Bueno, a mí me parece que él está acusado de cosas mucho más graves, y es por eso que está detenido. Detenido en Estados Unidos y por los Estados Unidos, porque la justicia mexicana no lo llamó a dar cuentas de este caso. Esto hay que también subrayarlo porque no pasó así. Este sería el menor de sus pecados, pero no por ello quiere decir que no sea grave. Él está acusado en Estados Unidos, y debido a que una autoridad estadounidense está haciendo justicia, este caso, bueno, pues todavía dará mucho de qué hablar. Pero en cuanto a lo que ocurrió con los engaños y las mentiras de la policía de aquel entonces, todavía nos tienen que dar cuentas. Creo que no ha habido consecuencias de esto. Han pasado tantos años y se ha puesto en tela de duda incluso la probable responsabilidad de las personas detenidas y la defensa, y han tomado el caso del montaje pues para incluso la cuestión procesal. En ese momento, y no sé, ¿qué pensaste en ese momento de la probable responsabilidad de estas personas y qué piensas ahora? Yo hice lo que me correspondía. Yo no quiero caer en lo que cayeron justamente muchos quienes empezaron a señalar culpables sin tener pruebas, ni siquiera sin tener un motivo por qué hacerlo. Lo que yo te podría decir es que hice lo que me correspondía: inconformarme ante una instancia y buscar que se conociera qué había pasado en lo que corresponde a mi actuación como periodista y como reportero ese día. Yo me inconformé desde el primer momento, lo hice en las instancias correspondientes, lo he hecho público, y creo que cada una de las partes que de alguna manera se ha sentido involucrada debería de hacer lo mismo en su momento y en distinta medida. Bueno, pues los presuntos culpables lo han hecho a través de libros, a través de conferencias, pero hay que hacerlo ante las autoridades. Hay que pedir que este caso no quede impune, pero sobre todo que sirva para que no vuelva a ocurrir. ¿Cómo ha caído tu libro en todos los ámbitos? La verdad es que estoy sorprendido. Mucha gente me dice que era lo que esperaban leer, o lo que faltaba, por decirlo de alguna manera. Siento que lo han recibido muy bien. Lo que yo quiero hacer con este libro es contar la parte que a mí me consta, que sé cómo fue, que yo viví y que muchos han querido reconstruir sin haber estado en el lugar, y que debido a ello, bueno, pues se ha caído en algunas omisiones. Hay quien lo ha hecho muy bien estudiando el expediente, y hay quien ha hecho grandes investigaciones, pero también hay quien ha caído justo en eso, como te decía, en lo que a mí respecta, a juzgar, a responsabilizar, a hacer un juicio de valor
sin de alguna forma conocer bien los hechos. Yo por eso tengo documentado lo que hice para defenderme y en este caso, bueno, lo estoy plasmando toda esta historia completa en este libro. Que incluso hasta pues se ha politizado, ¿no?, el asunto ahora en esa división que se nota en el país, pues entre unos seguidores de unos y otros seguidores de otros políticos. Sí, ese es el tema. Este caso ha sido utilizado para, primero como un conflicto político entre dos naciones, después ahora, bueno, pues también lo ha utilizado incluso el presidente para defenderse de acusaciones en el caso de otro periodista, ¿no?, como ha sido Carlos Loret. Entonces me parece que hay que ver quién fue el responsable de este caso, porque eso de estarse echando la culpa ya también creo que no es momento, es momento más bien de saber qué pasó y qué hizo quién. ¿Cómo es tu relación con Carlos? ¿Lo has visto? No, ¿Podrían trabajar juntos? No tenemos otra relación, vez? nos hemos encontrado varias ocasiones, lo narro en el libro, pero realmente nunca ha sido mi amigo, fuimos compañeros de trabajo en algún momento y hasta ahí. ¿Qué le dices a la gente respecto al libro? O sea, digamos, Pues no hay quien venda mal o no, pero es una gran oportunidad que tenemos todos de conocer la verdad a través de tus Me palabras. gustaría que lo leyeran. Esta historia todavía va a dar mucho de qué hablar. No es una historia que esté concluida. No hay incluso resultados por parte de ninguno de los actores en este caso en cuanto a que si fueron culpables o no fueron culpables. Todo lo que se ha dicho no se ha comprobado. Entonces lo que yo pongo en la mesa es la historia como fue, esas 3 horas en ese rancho, todo lo que se ha dicho alrededor me parece que suma, pero creo que es una historia que vale la pena conocer. Me han pedido muchas ocasiones contarla, escribirla y bueno, pues ya llegó el momento de hacerlo.